Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Aquí estamos ya de regreso, estamos en la mesa de análisis, la primera emisión, la primera mesa de 2025, con un saludo de nuevo para usted que continúa con nosotros, muchísimas gracias. Y aquí en la mesa en este jueves, que parece lunes, 2 de enero de 2025, aquí saludamos en la mesa a los compañeros y a la compañera. Y vamos contigo. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días, feliz año. ¿Qué tal, Víctor? Feliz año a los compañeros, a la compañera, y pues mis mejores deseos para todos quienes nos escuchan en este programa, para toda nuestra audiencia, lo mejor para ustedes, para sus familias, salud, prosperidad, Víctor, y unión. Yo esas son las cosas que les deseo a cada uno de nuestros radioescuchas y a sus distinguidas familias. Gracias por tus buenos deseos. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Feliz año, buenos días. Buenos días, Víctor. Feliz año a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa, por supuesto al equipo, lo mejor, mucha salud y muchas bendiciones para todos quienes nos escuchan. Muchas gracias. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Feliz año, buenos días. Feliz año, muy buenos días, Víctor, aquí a la mesa. Tú te viniste del festejo directo, sí, ¿no? Para acá. Sí, que luego, audiencia, hoy jueves, de seguir festejando el año. Órale, muy bien. Armando Ojeda, feliz año, bienvenido, buenos días. Gracias, estimado Víctor Torres, feliz año también para ti, para todos los compañeros aquí en la mesa, a los chicos de la producción, un abrazo fuerte, mis mejores deseos, y por supuesto también mis mejores deseos a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, más allácito de nuestras fronteras, que también la gente celebró, Víctor, a su modo, y feliz de la vida a todos. Pues cada quien como pudo, ya lo decía Juan, festejen como puedan, pásenla lo mejor que puedan y esperemos que efectivamente así haya sido. Aquí estamos ya listos. 2025 pues presenta enormes retos, enormes desafíos en la agenda nacional y local. Ese es el tema de esta mañana. Vamos a hablar del gobierno de la presidenta Sheinbaum, que es quien lleva, digamos, la batuta en esto de enfrentar los retos en todos los ámbitos a nivel nacional. Hay enormes retos, hay áreas de oportunidad, como les llaman algunos, y rezagos, pues ni se diga, que hay que atender algunos con urgencia. Y vamos precisamente abriendo la mesa, Jesús, en el panorama nacional. ¿Qué te parece si empezamos por lo nacional? Sí, perfecto. Bueno, ¿Sí? Yo creo que el principal reto de la presidenta Claudia Sheinbaum lo tiene muy cortito. El 20 de enero, Víctor, en la toma de protesta del presidente número 47 de los Estados Unidos, Donald Trump, y pues ahí van a comenzar, yo creo que unas verdaderas complicaciones, ¿no? Sabemos a lo que viene Donald Trump, no engaña a nadie, ha estado diciéndolo desde hace unos meses. Ese creo que va a ser el principal reto de la presidenta Claudia Sheinbaum en este inicio de año, cómo lo enfrenta, cómo lo lleva, cómo lo torea, o no sé cómo le podamos decir, porque pues se vienen días difíciles en la relación diplomática con nuestro principal socio comercial, más allá de lo económico, también el tema humanitario, del tema de las deportaciones, de lo cual ya hablamos en una mesa de análisis en días pasados, el tema del narcoterrorismo, como lo quieren nombrar también allá del otro lado de la frontera, los aranceles, si es que se ponen, como dijo Trump, al 25% desde que llegue, cosa que lo veo complicado, pero bueno, todos esos, digamos, menesteres habrá que tomar por delante la presidenta. Creo que ese es el principal reto que tiene en cuanto a la política de relación exterior, que prácticamente va a ser la que le va a estar marcando el día a día a partir de que tome protesta Trump, por lo menos las primeras semanas. Por supuesto que hay retos en educación, por supuesto que hay retos en salud, y no podemos dejar de fuera el reto que también termina trastocando Sinaloa, el reto de la seguridad. Eso es, Araceli. Bueno, pues entrando a estos retos que hay por parte de México, yo pondría que es la primera vez que se va a dar una elección del Poder Judicial, un hecho que no tiene precedentes, y que este proceso electoral para elegir jueces, magistrados, miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Es una reforma constitucional que trae, pues, falta de claridad en cuanto a las reglas del proceso. Hay que recordar que no tiene un presupuesto el INE. Me sumo también a lo que decía Jesús, el tema de la toma de protesta de Donald Trump, esta revisión del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que aunque es para el 2026, ya tuvieran que estar conforme a las normativas de Estados Unidos para octubre del 2025. Las relaciones de Estados Unidos también en cuanto a la parte de cómo se va a dar todo este andamiaje, esta renegociación, donde seguramente México va a tener que ceder en temas de seguridad, de migración y el tema medular de el tratado o prácticamente la relación bilateral con China, que creo que es parte del problema que ven tanto Canadá como Estados Unidos. Y también el 15 de enero México va a ser sede de un CEO diálogo, es un diálogo de empresarios canadienses con México, y este contexto, este panorama internacional se da en medio de críticas porque México, bueno, tiene una relación con China. La migración es un tema central, como bien se decía, seguridad, violencia y narcotráfico, tanto a nivel local como a nivel nacional. Me parece que son una de las bases de las cuales habrá que enfrentar tanto el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como el gobernador. Y en lo económico, bueno, las perspectivas no son tan alentadoras. Moody's ha reducido el pronóstico de crecimiento para México en 0.6%. El Fondo Monetario Internacional, la OSD, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, también proyectan 1.3, 1.2. México, el gobierno de México es un poco más positivo en cuanto a que el crecimiento va a ser de 2.5. Hay reformas internas que también tendremos que en el curso de los próximos meses estar al pendiente. Y lo que sí, dejar mucho de base. ¿Por qué se complica mucho para México el panorama internacional? Bueno, precisamente porque hay una incertidumbre, hay una falta de confianza, porque se borran de un plumazo los organismos internacionales y la reforma judicial. Eso es. Juan, vamos contigo. Fíjate que yo quiero hacer este análisis partiendo un poco un símil cinematográfico, ¿no? Creo que el 2025 vamos a tener reboots, remakes y secuelas, ¿no? Ahorita voy a enfocarme en el reboot. El reboot es otra cosa más que una misma historia, presentarla de una manera distinta. Por ejemplo, ustedes amigos que me escuchan, cada cierto tiempo nos cambian la historia de Spider-Man o Superman. O sea, la misma historia, pero nos las cambian. Eso es un reboot. Quiero empezar con los reboots. ¿Qué vamos a tener un reboot en el 2025 en México? Un reboot de nuestro sistema judicial. O sea, seguiremos teniendo un sistema judicial, pero completamente nuevo, con una elección de jueces, magistrados y ministros. O sea, vamos a reiniciar nuestro universo en el sistema judicial. Ahí va a ser un reboot. Otros reboots que vamos a tener son con los organismos autónomos. El acceso a la información, por ejemplo, seguirá existiendo, pero no como lo conocíamos. Ya no tendremos un INAI. Ahora el gobierno será el encargado de darnos la información, obviamente en función de lo que ellos quieran darnos, pero si va a ser mejor o peor lo veremos, pero es un reboot, es un relanzamiento de lo que teníamos. Creo que eso también va a ser un reboot. Otro reboot, el tema del propio INE. El INE seguramente se va a reformar para hacer algo completamente distinto de lo que hoy conocemos, y así vamos a ir, reiniciando estas relaciones que tenemos institucionales. En las segundas participaciones hablaremos de los remakes y las secuelas, ¿no? Pero de entrada creo que es lo que vamos a vivir de una manera similar, pero completamente diferente, ¿no? El sistema judicial, el sistema de acceso a la información, organismos autónomos, todo lo que tenga que ver también con el control de monopolios. La COFESE desaparece, se va a ir a la Secretaría de Economía, y así. Entonces creo que es el mismo sistema, pero visto de otra manera para el 2025. Es algo que no veíamos desde hace décadas, ¿no? Repito, sobre todo el ejemplo más claro es el sistema judicial, que va a ser algo, sí vamos a seguir impartiendo justicia con nuestra Constitución, con nuestras leyes, pero desde un universo completamente distinto, ¿no? Imagínense, repito, el Spider-Man de Tom Holland con el Spider-Man de Tobey Maguire son distintos. El mismo Spider-Man de maneras distintas. Entonces, básicamente, el 2025 nos esperan esos reboots. Ahorita hablemos de los remakes. Bien, Armando. Bueno, yo voy a hablar un poquito más en español. Juan, los términos son interesantes los que utiliza, pero bueno, yo creo que hablar de retos grandes de los gobiernos federal y estatal, para mí sigue ahorita, no podemos soslayar el tema. El reto mayor en estos momentos se llama seguridad pública.
La gente está clamando a nivel federal, a nivel estatal, seguridad, paz social, tranquilidad en sus hogares, poder salir en su movilidad hacia el lugar de sus trabajos y también al lugar de sus esparcimientos. Está frenado, estamos secuestrados. Yo creo que es el gran reto. Ya se habla, la propia presidenta ha dicho pues que se están instrumentando nuevas estrategias que pronto lo vamos a ver. Sí, ojalá, confiemos en ella. Yo le doy el beneficio de la duda en cuestión de que pronto, en corto tiempo, pronto veremos, ya tendremos la percepción de una nueva estatus de seguridad en el Estado y en México mismo. Yo creo que ¿qué es lo que pide por ejemplo, en materia económica? ¿Qué necesitamos? Inversiones, fuertes inversiones que vengan tanto nacionales como de otras partes del mundo, extranacionales. ¿Qué pasa? ¿Qué buscan ellos? Dos aspectos: seguridad social y certidumbre jurídica para venirse a invertir. Eso tiene que darse y las van de la mano las dos cosas. Entonces, sí se está reformando, se reformó lo que es el Poder Judicial, pero pues lejos de crear una verdadera certidumbre entre los inversionistas, hay recelos y habría que ver la forma en que se llevan a cabo los procesos de elección de los nuevos mandos en el Poder Judicial, magistrados, ministros y todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en ese sentido, yo creo que se va a ir percibiendo el rumbo por el que va el país. Ese es el gran reto, la seguridad, y viene, por supuesto, de la mano la migración, el gran reto de las deportaciones. Tiene que uno de los retos fuertes del gobierno federal, tiene que ir viendo desde este momento por si las moscas, como decimos en el rancho, por si Donald Trump cumple esa amenaza de deportar masivamente a indocumentados mexicanos y extranjeros, porque nos va a pegar en los dos sentidos aquí en México. Yo creo que tiene que ir preparando las fronteras. ¿Cómo vas a recibir esa andanada de gente que va a llegar a las fronteras? ¿De qué manera? Económica, socialmente, en seguridad. Va a ser un problema en cuestión laboral. Va a ser un problema muy serio que tiene el reto grande de ir diseñando la estrategia del gobierno federal para ver cómo enfrenta esa otra situación que ya está encima. Lo tenemos a 20 días. Sí, ya lo decías, Jesús, la fecha inmediata de la que hay que ocuparse por parte del gobierno es el 20 de enero, porque incluso el presidente electo de Estados Unidos ha dicho que ese mismo día va a hacer anuncios que tienen que ver con México. Creo que es el país, y ya lo han dicho algunos analistas, que más podría resultar afectado con ese tipo de decisiones. Nos compartió nuestra compañera el índice global de riesgos Trump, ¿te acuerdas? Sí, y sí, México estaba como el primero que podía afectarse por las decisiones, afectarse en positivo y en negativo, ¿no? Porque también ahí había cosas que no eran tan negativas, porque como siempre, lo que a algunos perjudica, a otros beneficia, incluso dentro de nuestro propio país. Ahora, hay que comentar también que en este año 2025 vienen cosas interesantes. Por ejemplo, en el tema laboral viene la reducción de la jornada, Víctor, de 48 a 40 horas para los trabajadores en México. Ya se va a aplicar a partir de este año 2025, lo cual pues es un reto para los empleadores, ¿no? Y es un logro para los trabajadores. ¿Cómo conciliar eso? Creo que va a ser interesante. Ya comienza en 2025, eso es algo que sin duda va a cambiar mucho la dinámica laboral de nuestro país. Ahora, por otro lado, también estará el tema de los transportes, en particular los trenes de pasajeros, que se van a comenzar a construir a partir del 2025, por lo menos las dos rutas más largas, la ruta México-Nogales, que toca a Sinaloa, que parte de esta ruta está también trazarla por Sinaloa. Van a ser trenes de velocidades mayores pretenden que sean también de pasajeros. Eso cambiará mucho también la dinámica de llevarse. No alcancé a ver para cuándo los concluyen, pero sí vi que comienzan en el 2025. También el otro que va hacia la frontera de Laredo. Entonces, este es otro tema interesante en cuanto a movilidad que está presentando la presidenta. Y un tema también que creo que es interesante es vamos a ver cómo terminan de cohesionarse o de funcionar estos modelos de atención que ya comienzan en 2025 para adultos mayores en su hogar. Hay una campaña, el año pasado terminamos con una campaña masiva de contratación de médicos y enfermeros y enfermeras
que van a estar visitando a los adultos mayores en los domicilios. Ya se terminó de levantar el censo de a qué casas, a qué hogares van a brindar este servicio. ¿Cómo va a ser? ¿Va a funcionar? Esto va a evitar que los adultos mayores se trasladen, que pues ya ves, siempre hay riesgo, a las unidades de servicio, y entonces se reduzca el número de personas atendiéndose en el IMSS Bienestar. Es decir, todo esto vamos a ver cómo funciona, porque entra en operación en 2025. Es un gran reto en materia de salud que creo que si se implementa bien y si de verdad se da atención de primera, como le están ofreciendo a las personas adultas mayores y con discapacidad en sus hogares, sería algo que no tendría comparación en muchos países del mundo. Creo que si lo hacen bien va a ser algo muy, muy positivo. Sí. Si no, pues si nomás van y ahí te dan un paracetamol ni te ponen atención, creo que va a ser un gran fracaso. Sí, es un gran reto, como bien lo dices, Araceli, antes de la pausa. Bueno, yo quisiera abordar la parte de los retos fiscales que vienen en este 2025. Me parece interesante cómo uno de los principales va a ser tener que reducir el déficit fiscal, que el cual se encuentra en 5.9. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho que su intención es de poderlo reducir hasta el 3.9%, y esto implicó, por cierto, que el presupuesto presente una reducción en materia de ambiente, sobre todo cerca del porcentaje de 36%. Esto sorprende bastante, porque hay que recordar que la preparación de nuestra presidenta Claudia pues es una ambientalista. Que haya tenido que reducir este rubro pues preocupa, y los ingresos petroleros también van a estar muy por debajo del precio que manejaron el 2024. Menos margen de maniobra da esto a las finanzas públicas. Es un año difícil, es un año complicado, es un año con ajustes fiscales en este 2025, sobre todo porque viene de nueva cuenta Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y esto va a tener un impacto. Hay que recordar que de acuerdo a cómo esté el tipo de cambio de peso contra el dólar, también habrá ajustes y va a aumentar, por supuesto, el tema de la deuda externa, el tema interno, y se requieren nuevas políticas económicas. Aquí sí voy a retomar que el grado de inversión que tenemos en México se puede mantener 1 o 2 años, pero para el 2026 seguramente tiene que haber una reforma fiscal, y recordar que no hay un presupuesto para el tema de deportaciones, que me parece lo más delicado, sobre todo para poderlo sostener en el tiempo, tanto para México como para todos los estados que integran la República Mexicana. Bien, vamos a ir a una pausa. Nos quedamos aquí en redes sin comerciales, ya saben cuál es la dinámica. Vamos a la pausa en radio y seguimos hablando. Ahorita vamos a entrar ya un poco más al panorama local, regional, estatal, de los retos y desafíos que presenta este 2025, que apenas está iniciando el año. Como ustedes verán, hay en diferentes ámbitos aspectos importantes que revisar. Seguimos en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Bien, bueno, pues aquí seguimos. Estados Unidos se está enfrentando en estos momentos digamos que un ambiente de incertidumbre, al menos en lo que se refiere mediáticamente, por estos 2 incidentes que no han sido calificados totalmente como atentados, pero están siendo investigados. ¿Cómo? 2.5. ¿2.5? Sí, porque ayer en la Torre Trump en Las Vegas. Ah, ese me refiero. Y ahorita en Nuevo Orleans. Ahorita en Nuevo Orleans y ahorita hubo otro. Ahorita digo. No, pues entonces, te digo, Estados Unidos tiene que ocuparse de sus propias amenazas internas. Pero lo que ocurrió en Delaware con esta camioneta, en donde ya supera la cifra de 15 personas fallecidas. Nuevo Orleans, ¿no? En Nueva Orleans. Y en Las Vegas, esta camioneta que ahora estaba revisando hace unos momentos una opinión de un especialista, que afortunadamente será un Tesla. Por la composición de estas unidades, evitó que la explosión causara más daños. Contuvo, digamos, un tanto la explosión, esta unidad de la Cybertruck de Tesla. Si no, pues cualquier otro vehículo hubiera causado más daños. Una persona muerta, el conductor, tenemos entendido. ¿Y el otro cuál es el que dices? Lo estoy buscando, parece que lo frustraron, pero lo ando buscando. Bueno, pues el terrorismo de nuevo está apareciendo como una amenaza, seria amenaza para el gobierno, y son mensajes, creo, a reserva de esperar las investigaciones, pareciera que son mensajes para el próximo presidente. ¿No será mucha coincidencia? Sí.
en la explosión de ese coche Tesla frente a la acabo, torre Trump. Es lo que acabo de comentar. Sí, por eso te digo, mucha coincidencia. Aunque a ver, estaba ayer, Juan Burgos estaba ahí en Las Vegas, me mandó el video ahí de él, de su hotel, cómo estaba, le tocó como unos 500 metros, ahí está el video. Pero dijo algo interesante, estaba platicando con él y dice, mira, aquí me despertó, dice el estruendo, todo. Me enseñó el video de las patrullas, todo, pero dijo algo interesante, dice, en Estados Unidos cuando me ha tocado 2 o 3 situaciones así, cierran los aeropuertos, dice, con esta no cerraron el aeropuerto, dice, no cerraron el aeropuerto de Las Vegas, dice, por lo tanto creo que trae otra investigación, me hizo esa apreciación y creo que por ahí tiene razón, de que no cerraron el aeropuerto en ese momento, dice, sin saber qué es. Pero lo que dijeron fue que... Y aparte sí en el video se ven los fuegos artificiales, ¿ya lo vieron? Los fuegos artificiales. Sí, bueno, pues lo que sea, pero... O sea, sí, bueno, por eso decía 2.5, está medio raro, pero... En un hotel de la cadena Trump. Y además murió el conductor, que era un conductor norteamericano, no de, digamos, no... de origen también. Como sea, pues, sí, pero claro. hay muchas... Está medio raro, por eso decía ahí 2.5, está medio raro, pero bueno, ya será cuestión de los norteamericanos y sus cosas, ¿no? Armando, vamos a darle vuelta a la mesa. Sí, yo la semana pasada tratando el tema, esto de la migración y todas las intenciones de Donald Trump de sumarse de alguna manera a la aceptación de una visa especial que se le otorga a los empresarios para efectos de contratar mano de obra experimentada mexicana. Y yo decía ahí que había una gran un descontrol al interior del grupo de apoyo de Donald Trump, o sea, el grupo político que lo llevó al poder, que lo ayudó en su campaña. Estaba dividido, se ha fragmentado en 2 partes, porque una parte importante de ese grupo de Donald Trump estaba enojado porque Donald Trump está inclinando mucho hacia las directrices que marca Elon Musk, ¿no? Entonces, sí. Aquí estamos de regreso ya de la mesa de análisis. 2025 presenta desafíos y retos. Estamos revisando la agenda nacional. Vamos a revisar la agenda local. Hay muchos aspectos todavía que iremos desglosando en el transcurso de los días. Pero es un primer acercamiento a estos temas. Juan, nos quedamos contigo. Sí, y rápido, el remake y la secuela. De remake, remake es básicamente cuando agarras la misma historia, no le cambias nada, nomás le cambias los actores. Un remake, por ejemplo, son El Rey León, ahora en live action, Mulan, Pinocho, que los volvieron a hacer, esos son los remakes, ¿no? Igualitos, nomás ahí les pegan una maquillada y lo sacan, ¿no? En ese sentido, México vamos a tener varios remakes. Pemex y CFE regresan a ser lo que fueron, monopolios del Estado, ¿no? Una vez más, regresamos a esa situación. En el 2025 desaparecen estas empresas productivas del Estado y regresan a lo que siempre fueron. Otro remake, este es el modelo setentero de sustitución de importaciones. Otro remake, a ver cómo nos van. Casi siempre los remakes terminan siendo malos o aburridones. Entonces, en este sentido... ¿Algunos son mejores? ¿Cuál? De remake, dime un remake. Remakes no, eso no me ha tocado uno mejores. Porque es la misma historia, nomás la traen y más o menos la maquilla, ¿no? El remake casi siempre son malas. Y eso tendremos como remake el siguiente año, ¿no? Cosas que en el pasado más o menos ahí funcionaban. Hoy las vamos a traer como, repito, sustitución de importaciones, Pemex y CFE como empresas monopólicas. Y secuelas, pues no es otra cosa más que del 1 al 2 al 3, ya sabemos, ¿no? Mulan 1, Mulan 2, eso nada más es secuelas, ¿no? ¿Qué vamos a tener de secuelas? Vamos a tener de secuela para el próximo año el tema de seguridad. No va a cambiar nada, no vamos a hacer la segunda parte, tercera o cuarta parte de lo que hemos vivido en los últimos años. Va a ser la secuela en el 2025, ya pongan la segunda parte, tercera parte, lo que quieran, pero misma historia, mismos actores, digamos que cambia un poquito la historia, pero vamos a tener. Y yo creo que el tema nomás de Trump, el tema internacional para el último dejarlo local, va a ser remake, reboot y secuela, lo que viene Trump en el 2025. Pero reforzado. Sí, las tres, sí. A ese sí, ahí sí lo puse, remake, reboot y secuela, va a ser Trump. Armando. Sí, para mí los retos están muy identificados en México. O sea, ya lo dije anteriormente, es seguridad pública esencial, necesario, urgente. Y el otro rubro, por supuesto, que es la atención a la salud pública. La salud pública
pues ya se está hablando de unos diseños nuevos de la cuarta transformación, el segundo piso que Morena habla, la construcción en México para seguir transitando por ese rumbo, ese diseño de la política nacional. La atención de la salud es importantísimo. Hay, según estadísticas, según el INEGI, 50 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud. Y bueno, tenemos incrementos, están generando incrementos a los medicamentos, escasez de medicamentos en el sector público. Hay una escasez importante y un déficit importante de atención a las principales enfermedades que presenta la población mexicana. 50 millones sin acceso a los servicios de salud es un número muy alto. ¿Y a qué se debe? A la informalidad laboral. Hay mucha gente que por su propia cuenta está trabajando y no, motiva, no genera el derecho al servicio de salud público. Y esa informalidad, creo yo que es hacia donde va enfocada o debería ir enfocado este proyecto que trae Claudia Sheinbaum, como lo decía Jesús ahorita, de la consulta domiciliaria. Yo considero un gran reto, un reto inmenso, es de llevar medicamentos y con un telefonazo que tengas a tu médico en tu casa. Nomás, y no nada más es para los 50 millones que no tienen acceso a servicio público, es para todo el mundo, a toda la población nacional. Bien, acá nos vamos rápidamente con algunos comentarios. El ingeniero Jorge Orduño nos envía una lámina con los crecimientos que están estimados de las economías de América Latina, vamos a América Latina, o América del Norte. Es una publicación del Economista, damos el crédito, el Economista, y sí llama la atención, o sea, del 1 al 22, o sea, México está pues en el sótano, sí, en el lugar número 20. Ahora, comenta Miguel Marta, también le mandamos un saludo a Miguel Marta, dice, es normal, los países con economías más grandes tienen crecimientos más moderados, más, digamos, son países muy grandes, su economía más grande, se mueven más lentamente. Estados Unidos pronostica un 2.4%, México 1.2%. El doble, Estados Unidos. Sí, el doble, pero tampoco así como para festejar, porque si hablamos de los países que van, Argentina está proyectando un 4.3%, Paraguay 3.9%, por ahí teníamos la tabla, pero ya creo que no alcanzamos a ponerla ahorita, la vamos a ver. Vamos contigo, Jesús. Sí, con ese crecimiento para que Argentina alcance a México, le faltarían, por esa tasa, ese nivel de crecimiento, le faltarían unos 20 años más o menos. No, es que hay mucho daño en la economía de Argentina, pero va bueno, bien, ¿eh? Hay que decirlo que va bien Argentina. Eso es harina de otro costal. Sí. Voy a hablar ahora de los temas locales, que tiene que ver también con lo económico. Marta Reyes, presidenta de Coparmex, dice que comenzará Sinaloa con 25,000 empleos perdidos. Es decir, hay 25,000 personas que quedaron sin fuente de empleo y 5,000 comercios o 5,000 negocios que cerraron. Ese es un tema muy importante en cuanto a los retos de Sinaloa. ¿Qué vamos a hacer desde lo económico para poder ponernos a mano con esta situación generalizada ya de violencia que no puede dejarse de ver, ¿no? Es decir, ¿van a seguir cerrando comercios o van a seguir perdiéndose fuentes de empleo? Creo que esa es la gran pregunta que se hacen pues muchos de los empleadores en Sinaloa, muchos de los que tienen negocios, y ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos entrar a rescatarlo? ¿Cómo le va a entrar el gobierno local? ¿Cómo le va a entrar el gobierno federal? Porque si no, esto se va a venir complicando. También se espera un tema complicado en el asunto agrícola, en el asunto de producción agropecuaria, Víctor, y ese es un tema que pues tendríamos que estar atentos. Y lo otro, que creo que es fundamental, la reducción de la pobreza. Si es un tema de interés de la Cuarta Transformación, reducir la pobreza, tiene que ser ahora sí, el del 2025, un año para que verdaderamente la pobreza, sobre todo la pobreza extrema en Sinaloa, ya se reduzca de una manera significativa, porque ya de alguna manera van 3 años de programas, 3 años de gobierno. Vamos a ver cómo marcan estos indicadores, porque creo que también aquí hay un gran reto. No puede haber o no debiera haber en Sinaloa personas que tengan
acceso mínimo a todos los indicadores y el más importante de ellos, a la alimentación. No me imagino que puedan o debiera en nuestro Sinaloa haber personas que no den sus 3 alimentos al día, que los hay. Sí, bueno, a ver, en lo local, ¿qué ves? ¿Qué ves en los retos en cuanto? Solamente quiero poner, antes de entrar a lo local, también la portada del Economista que me llama la atención, que en 34 años los ingresos petroleros suman 178,197 millones de pesos. Entonces es su menor nivel en estos 34 años, ¿no? Y también la caída del peso, que no la veíamos desde el 2008. Entonces, partiendo de eso, me parece que aquí a nivel local en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya entra a la segunda parte de su gobierno. De esa base, pues ya pone un ritmo, una aceleración en materia política y en materia administrativa. Se enfrenta de enero a junio, bueno, a toda la parte de cambiar, la parte del Poder Judicial, estas elecciones sin reglas claras, sin falta de presupuesto. Ya estamos viendo que es un presupuesto apretado, complicado de la Federación, y eso por ende va a complicar las finanzas del Estado y las finanzas de los municipios que van entrando, que prácticamente están haciendo sus planes municipales de desarrollo. Y quiero destacar que el principal reto que enfrentamos en Sinaloa es regresar la seguridad y la tranquilidad a las familias sinaloenses. Ese de entrada yo creo que sería la tarea más importante en este 2025, el principal reto, el tema de seguridad y la economía sinaloense, porque van muy de la mano. Lo comentaba muy bien con cifras mi compañero Jesús, cómo muchos de los negocios hicieron un gran esfuerzo por recuperarse en el mes de diciembre, pero algunos simplemente no van a alcanzar y tenemos que estar atentos sobre todo a inicios de cuántos negocios van a cerrar, cuántas personas van a perder su empleo, porque también lo decía mi compañero Armando, la parte de los empleos informales que no tienen prestaciones, pero que la mayoría de los empleados, bueno, tienen ese tipo de empleo, ¿no? En materia educativa también está este gran reto, si se va a continuar en la parte de presencial durante de 8 a 5 de la tarde, si van a manejar el esquema híbrido, porque eso de entrada ya hay un rezago a casi 4 meses del tema de inseguridad, que me parece un poco importante, donde habrá que revisar qué estrategia se va a implementar por parte de los gobiernos estatales y locales, y de igual forma recordar que el tema recaudatorio, Víctor, porque los municipios de eso se sustentan, y los principales municipios fuente es Culiacán y Mazatlán, y son los municipios que han tenido el foco de seguridad. Habrá que ver cómo se comporta, y viene el impuesto predial rústico, a ver qué tanto, porque la economía está afectada, los empleos están también afectados, y la parte del tema de turismo, que habrá que ver esos retos. Sí, en diciembre logró recuperarse Mazatlán, sobre todo en la parte restaurantera, en la parte de hoteles, que también hay una gran pérdida derivado de la inseguridad. Sí, y la sequía, ¿no? Exactamente. No olvidemos el tema de la sequía, que ya lo iremos viendo más adelante. Juan, estamos cerrando. Sí, aparte, yo creo que el riesgo sí más importante para Sinaloa es el tema de la seguridad. Yo creo que no hay vuelta de hoja. Ahí, si no se tiene el tema de seguridad, el tema social, el tema económico pasa a segundo o a tercer término. Seguridad y mucha seguridad. Y va a ser muy complicado que este año, pues, le demos la vuelta completamente. En el tema de economía estamos tocando fondo. Somos de los últimos estados registrados en cuanto al nivel de salario. Somos de los últimos estados en crecimiento del PIB. Somos de los últimos estados en generación de empleo. Por donde le busquemos, Sinaloa en lo económico, tronado, mal y de malas. Así que el 2025 será un reto importantísimo para el nuevo secretario de Economía, ¿no? A mí me encantaría, como nuevo reto, el nuevo secretario de Economía, que saliera fuera de la caja, dejara de utilizar los programas de toda la vida, porque los programas de toda la vida así nos tienen, y llegó el momento, ahora sí, de una visión completamente distinta de lo que tendría que ser la economía de Sinaloa. Obviamente este gobierno lo va a cambiar en 3 años, es muy complicado, pero dejar las bases al menos, ¿no? Dejar las bases de hacia dónde queremos ir como Sinaloa en los próximos 30 años. Al día de hoy, no tengo la menor idea cuál es el rumbo económico, la proyección para los próximos 20 o 30 años, más que seguir dependiendo del campo y del turismo. De ahí no veo otra visión. Sí, es que además, y en eso tienes toda la razón, lo has señalado en varias ocasiones, y vamos a cerrar contigo, Armando. Además, el tema de la seguridad que ha venido a complicar todo. Sin seguridad, ya lo decía el empresario Agustín Coppel hace unos días, Línea Directa, decía, sin una buena policía y sin seguridad, pues no se puede avanzar en nada. Sin seguridad no hay condiciones para avanzar, y hablaba precisamente de la necesidad de empezar a trabajar. ¿Quién quiere invertir en Afganistán? No, medidas de largo plazo, que es lo que no se ha trabajado, y es
todo el mundo pues, espera resultados inmediatos. Imposible que ser claros en eso. ¿Tú cierras, Armando? Sí, definitivamente, yo insisto, y lo inicié de mi participación en esta mesa con el tema. Y la inseguridad nos está pegando muchísimo. La ciudadanía ya no quiere ni puede seguir esperando la paz social que regrese. Es la exigencia. No más discursos. La paciencia de la gente se agotó. Llegó el límite y seguir escuchando discursos prometedores ya no es bien visto por la gente. Las grandes obras públicas ya no emocionan a nadie mientras hay inseguridad. La gente está enfocada y focalizada su atención. Queremos paz social. Y el costo de la violencia, según estadísticas del propio INEGI, ha crecido mucho, en un 8%. El costo de la violencia se ha disparado. Son millones y millones de pesos que se gastan en cuestiones de seguridad, pero no se ven los resultados. Y eso es lo que, pues a la gente, a la ciudadanía, a los empresarios, por supuesto, los tiene muy preocupados y nos debe preocupar a todos, por supuesto. No hay crecimiento, no hay nada mientras la inseguridad esté latente aquí en nuestro estado. Bien, vamos a dejarlo como primera parte, ya luego iremos abordando ya temas por separado. Son los retos, son los desafíos que nos esperan en este año que inicia. Nos vamos con esto. Muchas gracias, Jesús. Buen día. Muchas gracias. Gracias, Juan, Armando. Gracias a todo el equipo, a toda la producción. Pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Feliz año nuevo. A pesar de todo, pues aquí estamos y no nos queda más que seguir trabajando, seguir avanzando y agradeciendo por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.